Vamos a seguir hablando del tema Huachipato. Estuvimos hablando con el presidente del sindicato número 1 de la empresa acá en esta edición tarde y ahora nos acompaña el ministro de Economía, de quien adelantamos su visita ayer. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, William. Muchas gracias por recibirnos acá. ¿Todo bien? ¿En qué situación se encuentra hoy Huachipato de acuerdo a la información que tiene directamente de la gerencia? ¿Es una situación crítica, compleja? ¿Cómo la podría denominar? A ver, lo primero es, comentar, me imagino que lo han señalado ya, que tuvimos una visita hoy día a la empresa junto con la delegada. Nos juntamos allí con los sindicatos, tanto los dos sindicatos de trabajadores como también el sindicato de profesionales. Nosotros tenemos hace mucho tiempo un trabajo y una conversación con Huachipato en particular y con CAP en general, que está centrada en este proyecto que tienen ellos por transitar hacia un acero verde, una producción de acero verde que yo creo que es clave para el país y permite proyectar esta industria en el largo plazo. Ahora, como ha dicho la gerencia de esta empresa, tienen problemas de corto plazo asociados a las fluctuaciones que tiene el precio del acero en el mundo y en particular en lo que se vende en Chile. Y es una situación compleja. A mí no me corresponde dar detalles o dar objetivos o especificar cuál es la situación concreta de la empresa, porque creo que eso le corresponde a la empresa, pero de acuerdo a lo que ellos han señalado públicamente, es una situación compleja de la empresa y lo que corresponde y lo que nosotros hemos dicho hoy día es que, primero, Huachipato es una empresa estratégica para el país, no solo para la región, por supuesto para la región, pero también para el país, es clave para el futuro de nuestra minería y en particular que la minería sea más verde. Y es clave además del punto de vista de los empleos que genera, de la calidad de los salarios que allí se pagan, del impacto que tiene en la comunidad. Así que hemos dicho de forma muy clara que como es una industria clave, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarla y que salga de esta situación compleja. Eso en particular, en temas concretos en particular, a la espera de obviamente lo que significa la comisión en particular, lo que va a ser en ese sentido en torno al tema distorsiones. En particular, hoy, aterrizando el tema, ¿cuáles son esos planes, esas iniciativas? Bueno, lo que nosotros hemos realizado y el compromiso que tenemos con ellos, del cual tengo que ser muy cuidadoso. Sé que el interés de la prensa es saber todo de forma inmediata, pero aquí lo importante es que trabajemos en conjunto para que la empresa pueda continuar. Ese es nuestro foco y queremos ser responsables en ese sentido. Y lo que tenemos es un equipo de trabajo en conjunto que está viendo distintas estrategias a partir de lo mismo que ha señalado la empresa para que la empresa pueda continuar en el tiempo. Una de las estrategias es lo que usted ya ha señalado, que es lo más público y que se ha hecho antes. Aquí no hay ninguna sorpresa. El que la empresa presente antecedente a esta comisión antidistorsiones es algo que se ha hecho antes, que tiene una cierta institucionalidad y la empresa tiene todo el derecho a hacerlo. No hay ningún problema en ello, todo lo contrario, es parte de las atribuciones que la empresa tiene. Usted hablaba de proyecciones. ¿Cómo proyectar a la empresa ante un mercado asiático brutal en ese sentido, que ha afectado directamente, y no tan solo de ahora, a Huachipato desde hace ya bastante tiempo atrás? Estuvimos analizando con el presidente del sindicato que se está transformando en un invitado habitual y eso grafica que la crisis es bien compleja, no desde ahora, de 2010 quizás en adelante, y me quedo quizás corto. ¿Cómo la proyectamos cuando el mercado juega absolutamente en contra? Bueno, a ver, yo diría dos cosas respecto a esa materia, pero antes me quisiera aprovechar de algo que tú comentabas que me parece importante resaltarlo porque no es algo que se dé en todas las industrias o en todas las empresas. El rol del sindicato, de los sindicatos, ellos tienen dos sindicatos de trabajadores, uno de profesionales, y tienen básicamente todas y todos sus trabajadores sindicalizados. Yo creo que eso es muy importante y una de las cosas positivas de esta empresa y de esta industria, que tienen una buena relación con los trabajadores, que los trabajadores son un actor relevante y que son importantes, por ejemplo, cuando la empresa tiene cierto riesgo y que denota una forma de entender las relaciones laborales que yo creo que es buena, que es positivo para el país. Eso quería comentar porque tal vez puede parecer como algo obvio, pero no lo es cuando tenemos una tasa de sindicalización relativamente acotada en el país. Ahora, respecto a tu pregunta, de pensar un poco esto más de largo plazo, una forma de refrasear esa pregunta es ¿por qué es importante estratégicamente para el país tener una industria de acero? Y yo diría distintas razones. La primera es que Chile tiene, no dicho por nosotros, sino dicho por consultores internacionales y por analistas en la materia, tiene condiciones muy excepcionales para producir acero verde, que tiene que ver con las fuentes energéticas,
con la calidad del hierro, y con la posibilidad, entre otras cosas, de producir hidrógeno verde a un costo bajo. O sea, dicho en términos simples, nosotros si hacemos bien las cosas podemos terminar produciendo el acero verde más barato. Ahí está la proyección de la empresa. Es una proyección fundamental porque todo el mundo que ocupa el acero, la construcción, la minería, la industria automotriz, todas esas industrias requieren, más pronto que tarde, pasar a ser carbono neutrales. Y eso requiere que toda la huella de carbono que está asociada a ese proceso productivo cumpla esa condición. Por lo tanto, si nuestro país tiene ventajas particulares para poder producir en un cierto horizonte y que requiere cambios tecnológicos, en fin, este acero verde, por supuesto que nosotros tenemos una ventaja estratégica que hay que aprovechar. Esa es una razón. Ahora, tenemos este problema de corto plazo que estamos enfrentando en este momento, y que por supuesto requiere acción, requiere articulación público-privada, pero lo importante es entender que el horizonte es optimista. Tenemos que hacer las cosas bien para llegar a ese horizonte, pero el horizonte es optimista. Y después hay otro tema, y es que esta es una industria estratégica porque los países, y esa es una convicción de nuestro gobierno, requieren tener industria, requieren producir cosas complejas, requieren tener sofisticación, requieren tener empleos de calidad, que paguen buenos salarios, y que tengan una alta cualificación técnica. Eso es importante porque los países que son capaces de hacer cosas más complejas, los países que tienen sofisticación productiva, son países que están más preparados para vivir procesos de incertidumbre. Entonces, una industria fuerte es una ventaja estratégica del país. En ese mismo sentido, llevando a otro escenario bastante complejo que también vivimos aquí muy cerca de Concepción, en Penco. Hablamos de Fanalosa. Lamentablemente, a nivel de la región del Biobío tenemos procesos de reconversión laboral muy complejos. La zona del carbón todavía está viviendo los efectos negativos de una reconversión que no consideró los contextos sociales. Tenemos un escenario bien complejo en Penco, con Fanalosa. ¿Cuál es la perspectiva, por ejemplo, para estas comunas en particular? ¿Cómo trabajar en el entendido de lo que usted ha señalado de una u otra forma? Importante ir focalizando, los contextos son absolutamente distintos. Sí. Tenemos un alza del dólar, quiere decir de las bencinas. Estamos saliendo de una inflación con números un poquito más azules, pero igual complejo. ¿Cuál es la perspectiva de la región poniendo como escenario lo que pasó en Lota hace muchos años atrás, sí, en otro gobierno, en otra situación coyuntural, pero lo que está pasando en Penco? Sí, a ver, tu pregunta mezcla distintos temas, todos ellos relevantes. Déjame partir por lo más macro. Cuando nosotros llevamos un poquito más de un año y medio de gobierno, cuando llegamos al gobierno, uno de los problemas principales que teníamos es que la economía estaba sobrecalentada a partir de lo que había ocurrido durante el 2021. Y eso tenía distintas expresiones, pero la expresión más dramática para las personas era la inflación. La inflación iba totalmente al alza, llegó a ser 14,1% en agosto del año pasado, y ahora estamos en 5,3%. Esto no es solo parte del trabajo del gobierno, que ha sido responsable en términos fiscales, es parte también del trabajo del Banco Central y de lo que han hecho las familias, es decir, algo que hemos hecho en sociedad. Pero creo que es importante entender que teníamos una situación de una economía con desequilibrios, y esos desequilibrios se han ido arreglando en el tiempo. Y lo hicimos al mismo tiempo que se redujo la pobreza. El año pasado logramos reducir la pobreza al mismo tiempo que estábamos reduciendo la inflación. Y lo hicimos además en un contexto en el que hemos logrado defender el grueso del empleo. Y que creo que es importante resaltar aquello. Ahora, tenemos muchos desafíos productivos de esta naturaleza, como el que tú comentas de Penco, o el desafío que tenemos, por ejemplo, en Licantén, que la empresa principal que ellos tienen a propósito de las inundaciones y de temas forestales que se arrastran hace más de 10 años, anunció el cierre. Entonces, allí lo que tenemos que hacer es un trabajo donde tiene un rol el gobierno regional, donde tiene un rol el Ministerio de Economía, donde tiene un rol el sector privado, de ir encontrando, primero haciendo un esfuerzo por mantener las industrias que existen y a su vez ir logrando el desarrollo de nuevas industrias. ¿Y cómo desarrollamos industrias en zonas carenciadas? Por sistemas frontales, por incendios forestales. 78% del total de hectáreas de Santa Juana se vieron de una u otra forma afectados por los incendios forestales. Sumemos a eso los sistemas frontales. En Chillán, en la región de Ñuble, en las cercanías del río Perquelauquén, afectados. Alto Biobío tiene zonas, y lo dijo el propio presidente Boric, que han venido en 2 oportunidades ya a la zona, tiene problemas estructurales en otra área, lo entiendo absolutamente, en conexiones rurales. ¿Cómo avanzar cuando tenemos zonas carenciadas, qué decir del sector de los rurales, muy afectadas? Sí. Bueno, cuando uno escucha tu pregunta, se recuerda lo complejo que es el problema. Todas las dimensiones que tiene asociado a ciertos desafíos que nuestro país arrastra hace décadas. Por ejemplo, la productividad lleva más de 15 años estancada.
Por otro lado, tenemos estos desastres naturales que lo que uno puede anticipar es que de acuerdo a la crisis climática, tú no puedes saber exactamente cuándo vienen, pero lo que sí sabes es que van a ser más recurrentes de lo que han sido hasta ahora, porque ese es justamente el efecto principal que a este respecto genera las crisis climáticas. Entonces, yo lo primero que diría, también porque la gente que nos está viendo tiene que también salir con esperanza de estas conversaciones y tener una cierta tranquilidad, es que el hecho de que los problemas sean complejos no significa que no tienen solución y tampoco significa que nos tenemos que paralizar, sino que uno tiene que ir identificando tareas en cada uno de estos ámbitos. Entonces, lo primero es tener una macroeconomía ordenada, que es lo que hemos hecho durante este tiempo. Segundo, en todas las crisis hay que apoyar sobre todo a las empresas de menor tamaño. Y nosotros, a propósito de los incendios y de las dos inundaciones, en todo ese proceso hemos movilizado más de 60.000 millones de pesos, que no existían, o sea, que no eran parte del presupuesto, que se movilizaron de otros lugares justamente para apoyar a las pymes, un apoyo muy importante a las pymes en esta región y en todas las regiones afectadas. Tercero, es importante que exista una estrategia para que se puedan desarrollar estas nuevas industrias, en particular las industrias que requieren ciertos saltos tecnológicos. Y ahí hemos hecho dos cosas importantes, hemos hecho una y estamos empezando la otra. Lo primero es que nosotros aumentamos durante el año 2023 un 13% el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que es conocimiento, pero conocimiento... Ahí tenemos un PIB que no vale ni idea, estamos muy lejos, por ejemplo, bueno, de sí, es cierto. Israel. Bueno, pero de nuevo, para llegar a Israel hay que dar los pasos iniciales. Pero estamos bastante retrasados, ministro. Bueno, pero no teníamos el aumento de gasto en CTCI, en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, de este nivel hace 10 años en Chile. Y lo hacemos en un momento de dificultad, en un momento digamos, de estrechez presupuestaria. Y aún así mostramos un compromiso de largo plazo. Estamos trabajando en un proyecto de ley que permita generar una agencia de financiamiento que dé financiamiento y tenga instrumentos financieros para apoyar a que las empresas de todos los tamaños puedan hacer esta transición productiva. Es decir, estamos abordando las emergencias, estamos abordando los desafíos estructurales, estamos además preocupándonos de que exista una macroeconomía que funcione bien. Por supuesto, es cosa de escuchar tu pregunta y sus distintas aristas para darse cuenta que el problema es complejo. Pero también quiero transmitir que Chile, y esto lo dice siempre el presidente Boric, es un país lleno de posibilidades. Todos los países del mundo están viviendo un escenario económico complejo, más allá de las fluctuaciones. Todos los países del mundo tienen que transitar hacia una economía verde. Todos los países del mundo están enfrentando más desastres naturales a propósito de la crisis climática. Pero Chile no solo está bien preparado, sino que Chile es un país que produce cobre, produce litio, tenemos condiciones excepcionales para producir hidrógeno verde. Todos ellos son productos esenciales para esta transición hacia una economía verde que sea carbono neutral. En otras palabras, nosotros no somos un país que tiene que elegir entre el medio ambiente y el desarrollo económico, sino que somos un país que la lucha contra la crisis climática puede ser el motor principal de nuestro desarrollo económico. Entonces, sé que después de inundaciones, después de incendios, después de la pandemia, después de años de una macro compleja, en particular a través de la inflación, las personas que pueden estar viendo esto sientan que es algo tan lejano. Pero es importante entender que estamos haciendo todas estas cosas en el corto plazo, estamos actuando de acuerdo a la urgencia y al mismo tiempo tenemos un horizonte de optimismo. No solo en Huachipato, por el acero verde, sino también en general en el país. Y eso es importante verlo porque tenemos que creernos el cuento también de lo que podemos hacer como país. Ministro, gracias por estar con nosotros. Nos va a faltar tiempo para seguir desarrollando los temas a nivel regional que son súper importantes, lo dice usted. Las economías productivas están dañadas, hay que decir, en el área de la industria. Repito las gracias a nombre de TVO, obviamente invitado para más adelante para que vamos a desarrollar otras temáticas también de interés. Por ejemplo, lo que se viene con las cosechas de septiembre, lo hemos tocado con el ministro de Agricultura también, un invitado bueno, y la reforma, tenemos que avanzar en pacto fiscal. Vino el ministro de Jara acá y la ministra... Tenemos que avanzar en reforma previsional, sí. Son todos temas clave, porque todo este tema productivo, claro, cuando llegan las emergencias, todos empiezan a decir, requerimos más recursos, requerimos un Estado más fuerte, requerimos maquinaria, pero eso hay que financiarlo. Bueno, y ahí los consensos políticos son importantes. Es muy importante generar consensos políticos para esas reformas que está impulsando el gobierno. Ministro, gracias, nos pilla la hora, como siempre, en televisión. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, que tenga una buena tarde. Al contrario, gracias a ti.